Bueno, gracias a todos por estar aquí, por compartir estos momentos, y vamos a tratar entonces para este periodo de meditación de encontrar una posición que sea lo suficientemente cómoda para poder estar quietos y tranquilos por los próximos 25-30 minutos. Una posición que sea a la vez erguida pero no rígida, y una actitud mental a la vez alerta y relajada. Y si les parece correcto, podemos tomar 3 respiraciones profundas, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Y seguimos respirando sin manipular la respiración, solamente notando que inhalamos, notamos que exhalamos. Y tomando conciencia del cuerpo entero, de su posición, dejamos descansar la mente en el cuerpo, así como el cuerpo descansa en la pose. Sintiendo quizá la sensación de presión en el asiento o en las plantas de los pies. Quizás la temperatura en las manos. Notando cómo el cuerpo se mueve con cada inspiración y con cada exhalación. Notando quizás que cada momento de respiración nos pone en contacto con todo aquello que respira,
y con todos los elementos del universo. Notando si algunas de las sensaciones son desagradables o displacenteras. Y quizás teniendo la curiosidad de ver dónde está lo desagradable de la sensación. O quizás notando sensaciones agradables. Y notando la curiosidad de ver dónde está, qué es. Las sensaciones aparecen, duran un tiempo y desaparecen. Sensaciones de calor o vibración a la entrada de la nariz con cada inhalación. Quizás la sensación de distensión del pecho. O el abdomen que se infla y se desinfla. O aún la percepción de que no sentimos nada. Sin preocupación. Solo viendo, sintiendo lo que ocurre. Y si, como suele ocurrir, a pesar de la intención de tener atención a lo presente,
La mente nos lleva por algún recorrido imaginario o algún plan o algún deseo. Notar eso y sonrientemente volver al momento de ahora, a esta inhalación, a esta sensación del cuerpo, una y otra vez, notando si nos fuimos y volviendo aquí, a este cuerpo, a esta respiración. A estas sensaciones. Y si la mente se distrae fácilmente, quizás darle una tarea, hacer un recorrido por el cuerpo, llevando la atención a la cabeza, al cuero cabelludo, sintiendo quizás algún cosquilleo, presión, temblor, temperatura o nada, sin preocupación. De la cabeza al cuello, del cuello llevando la atención al hombro derecho, sintiendo quizás que se eleva con la inspiración, bajando por el brazo hasta el codo, trayendo la atención al antebrazo, la muñeca, la mano derecha, llevando la atención al hombro izquierdo, del hombro al brazo, al codo,
recorriendo el antebrazo hacia la muñeca, la mano y sus dedos. Y ahora trayendo la atención al pecho, notando si las costillas se mueven con la inspiración o quizás notando que no lo notamos. Bajando hacia el estómago. Y de ahí a la cadera derecha. Con toda la tensión en la cadera derecha. Sintiendo la presión en el asiento quizás, o en el cojín. Notando si las sensaciones cambian con la inspiración y con la exhalación. Llevando la atención lentamente por el muslo a la rodilla, de la rodilla al tobillo, al pie, trayendo la atención ahora a la cadera izquierda. ¿Qué siento? Presión, movimiento, cosquilleo, temperatura, tensión. Nada. Bajando por el muslo hacia la rodilla, a la pantorrilla izquierda. Al tobillo, el pie, y otra vez trayendo la atención a la sensación del cuerpo entero.
notando quizás que el cuerpo entero no es más que un montón de sensaciones que aparecen y desaparecen en nuestra imagen mental. Que cambian. Inhalo y sé que inhalo. Exhalo y sé que exhalo. Inhalo y exhalo, notando toda la respiración. Inhalo y noto todo el cuerpo. Exhalo y noto todo el cuerpo. Inhalo, calmando el cuerpo. Exhalo, calmando el cuerpo.
Con cada inhalación siento el cuerpo entero. Exhalando, siento el cuerpo entero. Con cada inhalación, calmando el cuerpo. Con cada exhalación, calmando el cuerpo. Bueno, y tomando un momento para abrir los ojos y orientarnos a nuestro espacio. Bueno, gracias a todos por pasar estos momentos juntos en relativo silencio. Y bueno, ¿me escuchan bien? Si me muestran, excelente. Bien. Yo tengo que son las 7:40 en Uruguay. Quisiera tratar de hacer que esta charla sea corta para dejar lugar al final para que podamos hacer una charla más interactiva, porque me parece que el tema realmente se da para eso. No sé cuánto sabemos en este momento aquí, pero ok, sí, creo que podemos tratar de dejar un buen rato al final para charlar, hacer preguntas y discutir de alguna manera sobre el tema, que me parece que va a ser más valioso que lo que yo pueda decir. Hace un par de semanas empezamos el tema del habla correcta o el discurso apropiado, lo que en Pali se llama Samavacha, y hablamos un poquito del lugar que ocupa en el noble óctuple sendero y hablamos del hecho de que es una práctica
que no solamente lleva a beneficios mundanos de tener relaciones agradables y placenteras, sino que también es una parte muy importante de las prácticas liberativas, de las prácticas que nos llevan al destino del óctuple noble sendero. Y también hablamos un poquito de las características clásicas del Samavacha, del habla correcta. Y hoy quisiera ahondar un poquito más sobre alguno de esos aspectos. Habíamos dicho que en uno de los pequeños discursos el Buda nos dice que si cuenta con 5 características, el habla es correcta o la palabra está bien dicha, no mal dicha. ¿Cuáles son las 5? Se dice con veracidad, se dice con gentileza, se dice para beneficio y se dice con una mente imbuida de benevolencia. Desde el otro punto de vista, desde el punto de vista negativo, el Buda nos dice que nos tenemos que abstener de mentir, de decir cosas que no son veraces, que tenemos que abandonar la forma maliciosa de hablar, en particular no repetir en otro lugar lo que escuchamos aquí con el fin de dividir a la gente. Nos dice que tenemos que abandonar la forma áspera de hablar, que tenemos que hablar de manera gentil, placentera, y también que tenemos que abandonar la charla banal, que tenemos que abstenernos de cosas sin consecuencia. Y eso es interesante. Entonces, quisiera hablar un poco más sobre algunos de estos temas. En primer lugar, quisiera hablar de la veracidad, del no mentir. Y creo que todos tenemos un sentido de qué significa eso, ¿verdad? Y creo que la mayoría de nosotros tratamos de no decir cosas que son falsas. Y sin embargo, hay muchas maneras de no apegarse a la verdad que son muy frecuentes en el habla común de la gente. Bueno, entre ellas, por ejemplo, la exageración. A mí me pasa que si estoy contando una historia y estoy entusiasmado con lo que digo, se me hace fácil a veces exagerar ciertas cosas, ciertos aspectos, ¿no? El cuento clásico, por lo menos en inglés, es el del pescador que siempre exagera el tamaño de lo que pescó, ¿no? Es una forma casi aceptable de doblar un poquito la verdad. Y generalmente parecería inofensiva, sin repercusiones y hasta como que facilita la conversación de alguna manera a veces. Y todo eso puede ser. Y sin embargo, a mí también me pasa que cuando reflexiono a veces sobre instancias en las que hago ese tipo de comentarios exagerados o embellecidos, que en el fondo generalmente hay alguna intención, la intención de mostrarme como más de lo que soy o mejor de lo que soy, o aunque sea un poquito, ¿no? Aunque no parezca algo demasiado
notable. En el fondo, generalmente, cuando lo veo, lo que genera mi exageración es o el representar que yo hice más, o el hacer un cuento mejor, que también de alguna manera refleja mejor sobre el que cuenta. Entonces, sin ahondar demasiado en eso, me parece que eso puede darnos lugar a momentos de reflexión cuando nos encontramos en el medio de una situación en la que estamos exagerando o quizás embelleciendo las cosas un poco demasiado y ver hacia adentro por qué. Si tenía la intención de apegarme a los hechos, ¿qué fue lo que me hizo salirme un poquito de eso, ¿no? Quizás a veces estamos tratando de mejorar nuestro argumento en una discusión y nos agarramos de algo que es una pequeña exageración que hace que nuestro argumento tenga más fuerza y no nos damos cuenta de la falta a la verdad. Y hay muchos motivos por los que faltar a la verdad es problemático. Y algunos son pequeños problemas y otros son problemas mayores. Por un lado, cuando faltamos a la verdad, de alguna manera tenemos que llevar la cuenta de cómo faltamos a la verdad, porque si no nos vamos a equivocar. Entonces, ocupa mucho espacio mental llevar las cuentas de la no honestidad. Y eso entorpece mucho las relaciones. Es decir, cuando mentimos, generalmente nos encontramos en la situación de tener que volver a mentir para que no se descubra la mentira, y eso es una forma de llegar a problemas internos y externos. Independientemente de eso, cuando faltamos a la verdad de alguna manera, podemos sentir remordimiento en el momento o en el momento en que lo recordamos, en el momento en que confrontamos algún aspecto de esa falta. Y el Buda nos dice muy claramente que para poder tener una mente calmada que puede ver las cosas como son, tenemos que estar establecidos en el no remordimiento. Siempre que haya remordimiento en la mente, va a interferir con nuestra capacidad de calmarla lo suficiente como para poder ver las cosas como realmente son. Voy a hacer un pequeño pare en este momento para leer un discurso, un sermón del Buda, un pequeño fragmento del sermón, que es bastante más largo. Y es un sermón interesante que enfatiza mucho la importancia de la veracidad. Es un sermón que el Buda le dio a su hijo Rahula. Rahula se hizo monje cuando era niño y, según el comentario, este discurso ocurrió cuando Rahula tenía como 7 años, aunque eso no lo sabemos del discurso en sí. Pero entonces dice así: en ese entonces el venerable Rahula se encontraba en la piedra Mango. Entonces el bendito, levantándose de sus aposentos avanzada la tarde,
fue a donde el venerable Rajula se encontraba en la piedra Mango. El venerable Rajula lo vio venir desde lejos y al verlo dispuso un asiento y agua para lavarse los pies. El bendito se sentó en el asiento y habiéndose sentado se lavó sus pies. El venerable Rajula, haciendo reverencia al bendito, se sentó a un lado. Hasta ahora el discurso es típico de muchos discursos que empieza cuando el Buda se encuentra con alguien. Entonces sigue así. Entonces el bendito, habiendo dejado un poco de agua en el recipiente de agua, dijo al venerable Rajula: Rajula, ¿ves esa pequeña cantidad de agua que quedó en el recipiente? Sí, señor. Eso es lo poco de contemplativo que existe en cualquiera que no siente vergüenza al decir una mentira deliberada. Habiendo desechado la pequeña cantidad de agua sobrante, el bendito dijo al venerable Rajula: Rajula, ¿ves cómo esta pequeña cantidad de agua fue desechada? Sí, señor. Rajula, lo que exista de contemplativo en cualquiera que no siente vergüenza al decir una mentira deliberada, será desechado justo de esa manera. Habiendo volteado el recipiente de agua boca abajo, el bendito dijo al venerable Rajula: Rajula, ¿ves cómo este recipiente es volteado boca abajo? Sí, señor. Rajula, lo que exista de contemplativo en cualquiera que no siente vergüenza al decir una mentira deliberada, será volteado boca abajo justo de esa manera. Habiendo volteado el recipiente de agua boca arriba, el bendito dijo al venerable Rajula: Rajula, ¿ves cómo este recipiente está vacío y hueco? Sí, señor. Rajula, lo que exista de contemplativo en cualquiera que no sienta vergüenza al decir una mentira deliberada, está vacío y hueco justo de esta manera. Y después remata diciendo: Rajula, cuando alguien no siente vergüenza de decir una mentira deliberada, no hay maldad, te digo, que él no pueda hacer. Por esto, Rajula, debes de entrenarte a ti mismo. Yo no diré una mentira deliberada, ni siquiera en chiste. Bueno, el discurso sigue y tiene varias partes y después quizás retomamos algo de él. Pero, y los discursos del Buda tienen mucha repetición generalmente, y parte de eso es por el hecho de que debían ser recordados oralmente y no se escribían. Pero por otro lado, también hay repeticiones que son para enfatizar algo que es realmente importante. Y creo que esto nos hace pensar, nos hace ver que es importante realmente reflejar y contemplar aspectos de la veracidad y de la falta de veracidad que van más allá de los cotidianos que normalmente nos proponemos. Uno de esos aspectos, que quizás lo vamos a tocar en más detalle en la siguiente charla, tiene que ver con la relación entre la verdad en el habla y en el discurso y nuestra capacidad de ver la verdad de la realidad. Y al mismo tiempo, el hecho de que si nos permitimos entrenarnos mentalmente en lo que no es verdad, si nos permitimos usar la no verdad hasta en chiste, estamos quizás oscureciendo o disminuyendo nuestra capacidad de ver la verdad de la realidad. Pero eso lo dejamos como quizás punto de partida para la próxima charla. En esta charla quería enfatizar más los hechos prácticos, tanto del habla cotidiana
con respecto a las recomendaciones del Buda y hablar un poco de cómo quizás podemos practicar algunas de estas cosas. Otro aspecto del que nos habla el Buda es las charlas banales, y nos dice que debemos abstenernos de charlas banales. Y hay varios aspectos del asunto. Por un lado, la realidad es que mucho de lo que hablamos durante el día son cosas que no son necesarias, y sin embargo ocupan mucho del espacio mental y el espacio de relación que tenemos. Y el Buda nos pide que usemos el habla para cosas que son benéficas y que están en su tiempo adecuado. Y las charlas banales, las charlas que no tienen un gran trasfondo, pueden a veces caer dentro de lo que el Buda nos pide que no hagamos. Y sin embargo, hay aspectos especiales, importantes de las charlas banales que hay que entender. Dentro de lo que hablamos generalmente hay cosas inconsecuentes, y también hay cosas que caen dentro de lo que podríamos llamar chismes o rumores, murmuraciones, no sé qué otro sinónimo usar, pero que son cosas que escuchamos y repetimos sin realmente apegarnos a que lo que estamos diciendo sea de beneficio. Y a veces con efectos negativos, que pueden ser no malintencionados, ¿no? Por ejemplo, la desinformación, cuando escuchamos algo que es un rumor no bien sustanciado y lo repetimos, estamos generando o amplificando la desinformación o la mala información. A veces decimos cosas de alguna persona porque nos cae mal o hizo algo que nos pareció mal y lo repetimos a otra persona sin darnos cuenta si eso realmente puede traer algún beneficio o si de otra manera puede ser dañino porque entorpece la relación entre esas otras personas. Entonces, por un lado, creo que el tipo de habla a la que nos estamos refiriendo en este momento, lo que ocurre cuando nos encontramos con una persona por un ratito y intercambiamos un par de palabras, es algo muy común entre todas las poblaciones de la gente, grupos pequeños, grupos grandes, y creo que tiene una función en cuanto a que el hablar de otra gente en grupos pequeños es lo que permitía que la gente desarrollara confianza o desconfianza de los individuos del grupo. Y
tiene una cierta función, es decir, si en un grupo de gente hay alguien que es peligroso, es importante que todos lo sepamos. Entonces, dentro de este tipo de habla hay ciertos aspectos importantes. En cierta forma, el saber quién es quién y cómo se comporta es importante para el grupo. Pero por otro lado, tenemos que ver que cuando reportamos cierta acción, cuando contamos un cuento, cuando repetimos una anécdota que involucra a otra persona, notar qué tanto sabemos de lo que estamos diciendo, y si no lo sabemos realmente, quizás abstenernos de decirlo. Notar si puede causar algún daño lo que estamos repitiendo, y si vemos que puede causar un daño, tratar de abstenernos de eso. Y notar si nada más nos estamos manifestando al hablar simplemente por el motivo de decir aquí estoy, o mírame, o mira qué bien que hago esto, ¿no? Muchas veces cuando abrimos la boca, muchas veces cuando yo abro la boca, o muchas veces cuando mi boca se abre sin la intervención de mí, es una forma que me recuerda a cuando era chico y le decía a mi mamá o a mi papá, mira lo que puedo hacer. Es una forma de llamar la atención. Y bueno, a veces necesitamos tener atención y vaya y pase. Pero por lo menos tratar de reflexionar sobre la motivación de por qué hablamos. Y no es una tarea fácil porque hablamos en tiempo real, con poca capacidad de hacer pausas. Yo estoy haciendo muchas pausas aquí porque tengo el foro entero, pero si estuviera hablando en una conversación normal me vería más apurado, digamos. Vería que tendría que hablar con continuidad, a pesar de que quizás la continuidad me impide reflejar o reflexionar sobre lo que estoy tratando de decir. Y a esta instancia, en este mismo discurso que había empezado a leer, el Buda le dice a Rahula lo siguiente: siempre que quieras realizar una acción verbal, debes reflexionar en ello. Y dice cómo debes reflexionar. Esta acción verbal que quiero realizar, ¿conducirá a autoaflicción, a la aflicción de otros o a ambas? ¿Se tratará de una acción verbal inhábil, con consecuencias dolorosas, con resultados dolorosos? Si en tu reflexión sabes que conducirá a autoaflicción, a la aflicción de otros o a la aflicción de ambos, será un acto verbal inhábil, con consecuencias dolorosas, resultados dolorosos, entonces cualquier acción verbal de ese tipo es inadecuada para que tú la realices. Pero si en tu reflexión sabes que no causaría aflicción, se trataría de una acción verbal hábil, con consecuencias placenteras, resultados placenteros, entonces cualquier acción verbal de ese tipo es adecuada para que tú la realices. Entonces empieza hablando de si quieres realizar una acción verbal, debes reflexionar de esta manera. Después dice, mientras realizas una acción verbal, debes reflexionar en ello de esta manera, y repite la misma reflexión. Y después dice, habiendo realizado una acción verbal, debes reflexionar en ello, y nos da toda la reflexión.
Creo que a lo que apunta esto es que esto no es una tarea fácil. Tenemos que estar atentos antes, durante y después de cada acto verbal. Obviamente esto parece una tarea imposible, ¿no? ¿Cómo podemos abrir la boca? Y la reflexión que nos está dando el Buda es muy larga. Es decir, si cada vez que quiero abrir la boca tengo que repetir todo eso, sería un problema. Pero bueno, creo que parte de lo que se hace claro de los discursos del Buda es que el Buda nunca nos está pidiendo que hablemos en nuestra mente o de que pensemos, sino que nos está dando una especie de mapa mental para que lo tengamos presente y no sea necesario tomar toda esta reflexión verbal a cada momento, sino que habiendo entendido esto, habiendo reflexionado sobre esto en nuestra meditación, se hace parte de nuestro mecanismo mental. No tenemos necesariamente que preguntarnos si esto está de acuerdo. Nada más tenemos que saber mirar hacia adentro, o saber escuchar hacia adentro, o saber sentir hacia adentro, o saber tener el gusto hacia adentro. No sé cómo se nos representa a cada uno de nosotros nuestra actividad mental, pero el hecho es poder internalizar, interiorizarnos dentro de este entendimiento y tenerlo presente para que sea fácil volver a hacernos esta pregunta sin tener que hacerlas. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos practicar de manera que se nos haga más fácil reflexionar, digamos, al tiempo que tenemos que actuar? Que es como debe ser la vida realmente, ¿no? Estamos todo el tiempo tomando decisiones, tomando acciones, y a cada momento tenemos que de alguna manera tener la certeza de que es lo correcto. Y bueno, eso nos trae de vuelta a la práctica de la atención plena, la práctica del conocimiento total de nuestra experiencia. Esa práctica que nos permite a veces notar nuestra experiencia y saber la relación que lleva con lo que hemos aprendido sobre el mapa del camino. Es decir, la práctica de la atención plena en la meditación, cuando estamos sentados sin distracciones externas, es una forma de prepararnos para poder expandir esa práctica de meditación en seclusión a nuestra vida y hacer que toda nuestra vida sea una forma de meditación. Meditación en acción. Claro, va a ser muy distinto que la meditación que estamos tomando cuando no tenemos todas esas cosas que nos vienen al campo de la experiencia, cuando estamos sentados con los ojos cerrados y con la mente tranquila, podemos fácilmente ver lo que aparece y desaparece, lo que ocurre, y reaccionar con tranquilidad, quizás o no.
pero después volver a ese foco. Mientras que en la vida de acción real tenemos muchísimos estímulos a los que tenemos que responder a cada momento. Entonces, se hace muy distinta la forma de estar presentes en acción y, sin embargo, depende de haber expandido esa capacidad en nuestra meditación formal. Entonces, como nuestra mente generalmente funciona con mucho discurso, con mucha habla interna, podemos usar nuestra meditación sentados, nuestra meditación formal, nuestra meditación en silencio externo, para reconocer mejor los aspectos del habla interna y ver cómo se manifiestan algunas de estos aspectos del habla correcta o del habla no correcta en nuestra habla interna. Y verlo y decir, en este sueño que tengo, esto es una exageración o una no verdad, y nada más verlo, no castigarnos ni molestarnos, nada más ver por qué surgió eso, de dónde surgió, a qué responde, qué me da o qué me quita, o ninguna de esas cosas, nada más verlo y notar qué está ocurriendo en nuestro circuito de habla interno. De la misma manera, creo que para muchos de nosotros es fácil en nuestra meditación o en nuestro tiempo en silencio de notar si hablamos con gentileza o no, sobre todo cuando nos hablamos a nosotros, porque yo por lo menos tengo el muy mal hábito de hablarme a mí mismo como sí, de una manera que nunca hablaría con otra persona. Entonces, pero verlo y ver por qué podemos hablar de esa manera, por qué podemos usar el autoenojo o a qué responde eso. Y si podemos usar el autoenojo, quizás eso nos facilita enojarnos con otros. Y quizás tenemos que notar cómo nos hablamos a nosotros mismos para después poder extender ese cambio, esa mejora en cómo hablamos a los demás. También podemos usar lo que nos ocurre durante la meditación, cuando de repente nos encontramos reviviendo alguna pelea y estamos hablando enojadamente con otro, o criticando, o rechazando, y notar de dónde vino eso, qué pasó 5 microsegundos antes y 10 segundos antes, o qué está pasando en el cuerpo en este momento, qué tengo que notar de lo que está pasando en mi cuerpo ahora para darme cuenta que quizás está ocurriendo mañana cuando estoy hablando con mi papá. Y ver, te estás enojando. y volver quizás a tratar de calmarnos o a recordarnos que no teníamos la intención de enojarnos o que no queremos que tal persona se sienta agredida o agraviada. Entonces, como a mí se me hace un reto realmente estar presente, recordar mis intenciones
y recordar mi práctica cuando estoy charlando, sobre todo cuando es una discusión difícil, cuando es un tema donde hay discrepancias, pero también me ocurre cuando me entusiasmo con lo que estoy diciendo y pierdo la capacidad de asegurarme de que todo lo que estoy diciendo es para beneficio, que todo lo que estoy diciendo es cierto. Entonces, por eso pienso que es importante practicar esto cuando no estamos en el medio de la batalla, por así decirlo. Y yo quería hablar un poquito sobre el hecho sobre algo que surgió durante el pequeño periodo de práctica que hicimos al final de la práctica pasada, de la charla pasada, que fue una pregunta que me hizo Ana sobre cómo mantenernos con una mente imbuida de benevolencia cuando estamos manifestándonos, cuando estamos hablando en contra de una injusticia. Y creo que es un tema muy importante, cómo mantenernos dentro del habla correcta cuando estamos tratando de corregir o impedir algo injusto. Y ese es un tema que creo que es muy importante porque a veces para llegar a un beneficio tenemos que enfrentarnos a una situación y cambiarla. Y la verdad es que no puedo hablar con gran autoridad sobre esto, pero tengo ciertas ideas y opiniones. Una de ellas es que, a pesar de que en los discursos del Buda nos exhorta a hablar calmadamente, a hablar lo que es agradable, también nos exhorta a hacer el bien. Y a veces hacer el bien requiere una acción enérgica. Y creo que lo importante desde el punto de vista de la práctica budista es poder manifestarse y poder actuar en lo correcto, en aras de lo correcto, sin animadversión, sin odio, sin rencor, sin deseo de dañar. Y eso no es fácil porque generalmente el recurso que usamos para enfrentarnos a lo que está mal es el enojo, es lo que nos da energía para rechazar algo que puede ser dañino para nosotros, que puede ser un reto a nuestra seguridad. Entonces, el enojo es lo que nos hace poder confrontar eso. Y sin embargo, a pesar de que eso es
digamos, el movimiento natural de la mente humana, el movimiento natural de la mente animal frente al peligro, frente a lo que está mal, el camino del Buda nos pide que lo reconozcamos como algo, como un hábito heredado, digamos, y que lo trascendamos, que podamos ver más allá de ello y salir de ahí. Es decir, que podamos tomar acciones y manifestaciones verbales enérgicas desde un sitio de no rencor y de hecho de amor a todos. Bueno, yo creo que el ejemplo clásico, pero que falta a la complejidad del asunto, es lo que pasa cuando un niño va a cruzar la calle frente a los coches y le gritamos que pare y lo agarramos bruscamente. Es una acción enérgica, pero que parte de querer el beneficio del niño. Digo que no, ese tipo de ejemplo no lleva a la totalidad de la situación de la que estamos hablando, porque ese niño no nos está causando ningún daño a nosotros, nada más estamos evitando su autodaño. Mientras que cuando alguien nos viene a pegar, es una situación distinta, o cuando alguien nos viene a gritar injustamente, es una situación distinta. Y sin embargo, es en esas situaciones en las que el Buda nos pide que evitemos actuar como reacción al odio o al rechazo, y que solamente actuemos desde un punto de benevolencia. Y eso es algo que presenta muchísimas dificultades y que requiere mucha práctica, y que quizás lo podemos hablar más entre todos, porque yo no tengo la última palabra en esto. De hecho, lo que me ocurre a mí muchas veces es que tengo que decidir callarme porque no sé cómo manifestarme de una manera completamente benéfica en ciertas situaciones. Y otras veces no me callo y hablo de maneras que el Buda no aceptaría. Pero bueno, creo que nos queda un ratito para charlar. Voy a parar aquí en este momento y ver si tenemos algunas preguntas, algunos comentarios. La verdad que quería haber dejado un poco más de tiempo para esto. Fernando. Bueno, buenas noches. Buenas noches. No, a ver, bueno, primero que nada, agradecerte como siempre, Uzi, por el tiempo y la claridad expositiva. Eso como primera cosa. Y botan muchos comentarios de todo lo vertido, pero lo dejo para una segunda instancia, pues ya nos vamos a ir a otros temas de lo que planteaste. Pero con respecto a esto último, que estabas haciendo un paréntesis, trayéndolo a colación de la charla pasada, me queda, o sea, para mí sí, justamente, ¿no? Ante una situación, digamos, injusta, o tomando hasta el ejemplo, digamos, de ese niño que va a cruzar, ¿no? Pero perfectamente ese niño puede ir a romperle la torre de arena a otro niño, que es parte del juego, pero puede llegar a decirle no, porque vos viste como adulto que los otros niños tuvieron 7 horas trabajando en ese castillo y el otro niño va simplemente por querer romperle, entonces le podés llegar a decirle que no.
y vas en defensa de, digamos, de esa obra que no es la más correcta, y tampoco vas en el enojo de matarlo a palo o de gritarle, o sea, simplemente es de decir, mira, es una actitud injusta y lo vas a intentar, digamos, corregir o buscar otro camino. Por ahí podría llegar a ser, digamos, un ejemplo que me viene a la mente. Ahora, justamente, ¿no? Si frente a las injusticias vos te embroncás y te parás, digamos, de frente de eso, justamente lo que estás inclusive, digamos, vibrando o estando, digamos, siempre atado a esas emociones, ¿no? Es el famoso ejemplo del carbón encendido, que lo tomo en mi mano para tirarlo al otro, entonces se vuelve, digamos, en una guerra de carbón, me daño, te daño, vos dañás, y obviamente que las dificultades como para justamente quedarse asentado y más allá de ver eso, frenarse. Ahora, con respecto a lo que es el tema de la benevolencia, y ahí va la pregunta que vierto, para no robar mucho más tiempo en la intervención, y en todo caso luego vuelvo, es en cuanto a la autodefensa, ¿no? O sea, si vos me venís a gritar y demás, o sea, ahí yo, a ver, vos me podés venir a decir todo lo que quieras, que a mí, yo acá, ¿ves? No lo tomo. Mira, acá soy transparente, ¿tá? Eso, quédatelo. Ahora, si me venís a pegar, o sea, ¿no? En lo que es el tema, digamos, de la conservación, creo que hasta ahí va. O sea, obviamente no voy a intentar, digamos, destruirte, pero sí, digamos, lo que es el tema de la autodefensa como tal, que, o sea, al menos, digamos, es así como lo digo yo, la violencia, pero no, mira, si pegabas un poquito más arriba, pegabas mejor. No sé si se entiende un poco lo que quería transmitir. Gracias, Fernando. Silvia, por favor. Sí, bueno, como tú mismo estabas contando, es un tema bastante complicado, ¿no? Porque una cosa es escuchar, leer, todo lo demás, el propósito, pero otro tema es salir a la cancha, ¿no? Claro. Ahí es cuando nos tenemos que parar firmes y a veces no contamos con todas las condiciones, ¿no? Pero personalmente hay algo que he llevado algunas veces a la práctica, ¿no? Cuando he podido, cuando la mente me dejó un lugarcito, que es algo que me enseñaron, y que es en esos momentos que estamos tan enojados en una situación que sabemos que cuando vamos a abrir la boca, lo más probable es que terminemos embarrándola más de lo que está la situación, ¿no? Y es bueno, me ha pasado que he pensado en esas personas, maestros, que sé que llevan una práctica bastante interesante, y me he preguntado, ¿qué haría esta persona en esta situación? Y eso me sirvió muchísimo, ver cómo esas personas que yo considero y sabemos que tienen tanta práctica, cómo reaccionarían ante esa situación. Y los he visto reaccionar y lo he tomado como ejemplo porque he visto, he vivido eso. Algunos compañeros estaban presentes, pero no sé si tomaron conciencia de eso, ¿no? He visto resolver una situación que se estaba dando, que estaba generando cierta tensión, y esta persona con 3 o 4 palabras, pero con mucha tranquilidad y mucha firmeza y mucha amabilidad en sus palabras, solucionó eso. Entonces trato de recordar, ¿no? ¿Cómo haría tal persona? ¿Cómo haría tal maestro en esta situación, ¿no? ¿Cómo lo resolvería? Porque corremos el riesgo de dejarnos llevar por la mente. Entonces veo que a veces cuando hablamos mucho y decimos poco, es como que es un boomerang al final, que solo hace daño. Entonces a veces si tomamos unos minutitos para respirar un poquito y decir, voy a decir lo que considero que es justo, pero lo más breve posible, sin dejarme llevar por el ego y el yo, ¿no? De decir, a mí me están haciendo, porque ahí empieza la historia.
porque este me dice tal cosa y yo le voy a responder tal otra, y mi respuesta va a ser más dañina que la de él, y así entramos en una historia que solo conduce a hacer daño, a mí primero y a los demás también. Entonces digo, practicar un poco eso, ¿no? De calmar la mente, que muchas veces lo podemos hacer no estando en el medio de la situación, que de repente no es el mejor lugar, sino muchas veces cuando estamos solos o reflexionamos sobre las mismas situaciones, separarnos un poquito del orgullo, del ego, de todo eso, y decir, ¿cómo hubiera podido resolver esto? ¿No? Empezar a ser un poco más amoroso, digamos así, sin culparnos también, porque lo primero es eso, ¿no? Tener con nosotros mismos paciencia y bondad, y saber que estamos practicando, y que somos humanos, y que la próxima capaz que me sale mejor. Pero el ejemplo de mirar a los maestros me sirve muchísimo. Digo, quizá a ustedes les pueda servir. Ver cómo reaccionaría este maestro ante esta situación. ¿Qué haría? ¿Qué contestaría? Eso me ha ayudado. Lo quería compartir. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias. Okay. Yo quería hacer un comentario al respecto. Verónica, te doy la palabra en un momentito, nada más antes de que me olvide. Quería hacer este comentario porque Silvia nos recordó que a veces es muy difícil practicar cuando salimos a la cancha y cuando quizás no tenemos todas las circunstancias a nuestro favor. Y definitivamente cuando estamos en el medio de la dificultad es a veces difícil regresar a nuestros principios, a nuestra calma y todo eso. Una forma en la que a mí me viene bien practicar es cuando estoy en una conversación que no es una conversación agitada ni una conversación difícil, quizás hay 2 o 3 personas y no estoy hablando. Se me hace una práctica interesante ver cuántas veces tengo la intención de hablar, de intervenir. La conversación es personas y nada más notar cada vez que tengo la intención de decir algo y tratar de ver el motivo. Y no es una gran reflexión, es nada más notar que quería hablar y notar el motivo, porque en esas situaciones en las que no es importante, no está cargada la situación, tenemos la capacidad de movernos un poquito afuera del círculo y ver. Y ver cómo nos funciona la mente cuando no estamos en el medio del partido. Eso era todo lo que quería decir, nada más una forma de practicar. Verónica, ¿querías hablar? Sí, no, quería comentar, buenas noches. Quería comentar justamente qué fuerza hace el ego en esto, ¿no? Pesa muchísimo, porque la atención plena es fundamental, pero el ego para llevar una conversación es fundamental. En mi caso, ¿no? En mi caso, y yo veo que todas las veces que yo me salgo de mí misma, es porque me dejo que el ego me domine. Y la importancia de eso. Y otra cosa que quería hacer hincapié, que hace 12 años y medio, tuve una conversación con una persona que jamás la olvidé. No es que me la reproche, pero supe que no era lo correcto. Sé que decía lo correcto, pero no era en ese momento y cómo decirlo. O capaz que era el momento, pero no supe cómo decirlo bien. Y hoy me di cuenta, en tu conversación, que lo que me faltó fue esa pizca de amor para pulir la situación. Porque lo que dije reconozco que estaba bien dicho, pero cargué con eso hasta ahora, y bueno, te agradezco porque hoy me doy cuenta que lo que faltó fue el amor. Gracias. Gracias, Verónica. No, gracias.
es que el amor nunca está de más, nunca sobra. Es lo que me estoy empezando a dar cuenta. Gracias. Y Aisha, por favor. Pues contando un poquito mi experiencia con este aspecto que se me hace bien difícil. Thich Nhat Hanh tiene unos 5 entrenamientos de plena conciencia y el quinto es el habla, la escucha sabia y el habla, la escucha profunda y el habla sabia. Y cada vez que yo reviso cómo voy, ese es en el que más fallo. Es bien difícil y a veces me causa dolor porque pues. Y lo que me ha venido a la mente en esta charla, sobre todo con la pregunta, ¿cómo uno dice algo difícil, sobre todo cuando es una injusticia? ¿Qué palabras usar? ¿Cómo uno lo dice? Y recordé, porque no lo he tenido, en mi experiencia no, quizás he podido hacer algunas cosas pequeñas en mi relación con mi papá, ¿verdad? Que fue una persona que ha sido muy difícil, ¿verdad? Relacionarse con él y hablar sobre lo que yo necesito en vez de lo que la otra persona está haciendo mal. Y entonces, creo que he pensado muchas veces, aunque no me sale, en los ejemplos que he escuchado de figuras pues, que están muy avanzadas, ¿no? Como Martin Luther King y Gandhi, que hablaban sobre la necesidad de los oprimidos en vez de la condenación de los opresores. Jack Kornfield cita mucho un discurso de Martin Luther King que dice: vamos a usar el poder del convencimiento de forma que incluso nuestros enemigos entiendan nuestra posición y los convenzamos de nuestra necesidad. O sea, obviamente, pues, vuelvo y digo, es una mente que a mí me parece muy avanzada, ¿no? Pero yo traté de hacer eso hace unos 3 años en una marcha aquí en Puerto Rico. De momento nos vimos metidos en una deuda que no podemos pagar y entonces el gobierno empezó a tratar de buscar forma de pagar utilizando dinero de las pensiones de los empleados gubernamentales y pues la gente se ha lanzado a la calle, todos los 1 de mayo hay marchas por esta situación que todavía continúa. Y yo dije, voy a ir a la marcha, pero no voy a condenar a los que están haciendo esto. Yo voy a marchar por los que se pueden quedar sin su pensión de retiro. Pero inevitablemente en medio de la marcha había gente, era un acuerdo del pueblo de no ir a trabajar ese día, hacer un paro, y hubo gente que fue a trabajar y estaba mirando la marcha desde la acera. Y inevitablemente en el momento del apasionamiento yo empecé a decirle a la gente que estaba al margen de la marcha: es tu dinero, son tus hijos, o sea, pero lo dije con aferramiento, con rabia, ¿no? Y cuando terminé de marchar dije, pues no me salió, yo no estoy ahí, yo no soy como Martin Luther King, yo no soy Gandhi, pero lo sigo intentando. Si en la próxima vida me sale o no sé. Pero es bien difícil. Es bien difícil esto del hablar. Por lo menos tengo un ejemplo ahí al que puedo aspirar y después hasta ahí llegué hoy. Y Jack Kornfield también cuenta mucho la historia de Maha Ghosananda, que después de todo el genocidio en Camboya, pues él llevó a la gente a marchar por toda Camboya para regresar a la gente que había estado alejada de su aldea porque los habían desplazado y que iban por todo el país diciendo el odio no cesa con odio, solo cesa con el amor. Y esa era la única frase. Pero yo confieso que yo no estoy ahí. Si yo salgo a una marcha por una situación injusta, a mí se me sale el discurso inhábil, sobre todo si es cosas que causan rabia como esa de quitarle el dinero a la gente que lo necesita.
sí, sí. Sí, muchas gracias, Yasha, por compartir eso y por compartir de tu experiencia. Y veo que es algo que se siente muy profundo para ti. Y primero que todo, quiero decir que yo no tengo la respuesta. A mí también se me sube el enojo y la injusticia me causa rabia. Y aún en situaciones que no son situaciones de injusticia social sino situaciones personales, se me hace difícil practicar correctamente y mantener con primacía el bienestar de la persona que está enfrente mío, sobre todo cuando me siento agredido, o sea que es muy difícil. Pero creo que la práctica ayuda. Por empezar, el hecho de que notes que estás faltando o que te falta para llegar a un ideal es un paso enorme, porque la mayoría de nosotros hablamos sin siquiera tener idea de cómo nos estamos manifestando y de dónde viene nuestra habla. O sea que el hecho de notar, el hecho de tener inconformidad con nuestras acciones y nuestra habla, ya denota que estamos moviéndonos hacia lo correcto. La práctica, cuando no estamos en la situación difícil, es muy importante. Es decir, tratar de utilizar todas esas cosas que pasan nada más en nuestra mente para entrenarnos cuando las situaciones son reales y tienen repercusiones mayores, es importante. Y la otra cosa es tener fe en ciertas cosas. Y cuando hablo de fe, no hablo de algo ciego o aferrarnos a algo, pero dijiste que cuando Maha Ghosananda iba por Camboya llevando a la gente desplazada, lo que recitaban era que el odio nunca cesa con odio, solamente por amor cesa el odio. Eso es algo que el Buda repitió en muchas ocasiones, principalmente en el Dhammapada, y si llegamos realmente a entender eso como una verdad, si lo creemos, si estamos convencidos de que cada vez que nos manifestamos desde un punto de odio y no de amor, estamos contribuyendo al odio y no al amor, si lo tenemos claro, es mucho más fácil detenernos cuando por indignación o porque creemos que es lo justo, tomamos acciones verbales o físicas que tienen enojo u odio como base. Es decir, lo vamos a seguir haciendo, pero si sabemos realmente que no es lo correcto, si cada vez lo notamos, vamos a disminuir la fuerza del impulso, la fuerza del hábito. Pero bueno, no debo expanderme demasiado en esto porque realmente no soy una autoridad en el asunto. No soy
Gandhi, ni King, ni Maha Ghosananda, ni el Dalai Lama, y se hace muy difícil. Fernando, sí. Pero, claro, obviamente, digamos, todavía trayéndolo más a situaciones más comunes de la vida diaria, creo que nosotros, en la medida que lo vamos teniendo presente, también lo que vamos haciendo es ir aumentando el nivel de resistencia hacia entrar en el camino de la reacción. De repente, en un inicio salías con la bomba Molotov, ya, digamos, a pelear contra eso que no, o vamos a algo más puntual. A la primera de cambio que te decían, ay, qué horrible que venís vestido, ¿cómo que yo mal? O sea, y de repente ese nivel de reactividad ante lo que yo se empieza a aumentar, y llega un momento donde de repente eso, digamos, te hace saltar el muro y bueno, y ahí sí, que a mí, que no sé cuánto. Pero también el ir observando de que ese proceso se va dando, y mira, esto, bueno, a la cuarta vez que metió el dedito ahí y no me hizo nada, y no me hizo nada, y no me hizo nada, y terminó entrando, también es importante observarlo. Justamente es ese trabajito, esa gotita que va ahora dando, que no termina, mirá, vos pensabas que ya estabas inmune, no, de ninguna manera, seguía trabajando. Digamos, ese es el proceso de autoobservación, y muchas veces también, digamos, nos invita también a estar en guardia, para constantemente, porque muchas veces sucede, ¿no? Que mientras más confiado estás en que no vas a entrar en tal carril, la realidad te lleva a decir, oh, bienvenido a que no lo tenías dominado. Así que, digamos, siempre estar observando el jardín interno, y en la medida que nuestro jardín de pensamientos y todo eso también está mucho más ordenado, evitamos también que salgan los yuyos para afuera. Así que es un poco el ejercicio. Eso nada más. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Silvia. Sí, quería agregar algo que pienso, ¿no? Que también es importante escuchar correctamente. Eso, escuchar correctamente. Eso a veces lo llevo a la práctica, ¿no? Porque a veces me ha pasado que empiezo a escuchar a una persona y esa persona en algún momento me dice, pero ¿me estás escuchando? Porque yo sigo hablando, ¿no? Entonces es como que ahí pasa a escuchar a mi mente. Dejo de escuchar a la persona y estoy escuchando a mi mente, que me empieza a dar manija y manija. Y me doy cuenta de lo importante que es escuchar al otro cuando habla, ¿no? Escuchar, porque si no a veces nos parece que escuchamos una cosa y ni siquiera la dijeron, o no fue la intención de lo que están diciendo, y le quita también, digamos, a veces me pongo un poco en el lugar del otro, ¿no? Que yo también a veces tengo necesidad de contar algo y quiero que me escuchen con atención, porque si no lo que me van a decir no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo, ¿no? Se me hace un poco ese jueguito, ¿no? De que es importante hablar correctamente, pero también escuchar correctamente, en lo posible. Ya sabemos que todo es difícil, pero ayuda a escuchar, a aprender a escuchar. Eso es lo que trato de trabajar. Gracias. Gracias, Silvia. Totalmente de acuerdo. Amigos, creo que no hemos ido mucho de tiempo. Uzi, me encantó la charla. Estoy en ese camino de no contestar. Una compañera dijo que hacía 12 años, a mí me pasa muy seguido que frente a la injusticia reacciono mal y después me arrepiento. La charla de hoy me vino bárbara para el camino que quiero empezar, de contestar con palabras que no hieran, que no sean malas, o simplemente callar y después pedir para
para conversar con la persona que te ha agredido. Me está pasando mucho últimamente, quizá por todos estos problemas que estamos pasando, y hoy con esta charla quedé convencida de que tengo que empezar a cambiar. Ya había empezado, pero a cambiar más fuerte, es decir, que mis respuestas sean mucho más generosas. Te agradezco muchísimo. Gracias, gracias. Sí, me parece. ¡Ay! Me fue. Perdón. Y lo que iba a decir a ese respecto, ahí estás todavía. Sí, ¿dónde estoy? Se me fue el Zoom. No, te estamos escuchando. Se te fue el video, pero te estamos escuchando. Se me fue el video. Bueno, entonces ese era mi punto final, porque justo tengo que cortar, pero se me fue solo el Zoom. Muchísimas gracias. No hay problema. Hasta pronto. Muchísimo gusto. Gracias a los compañeros y a Ricardo. Hasta pronto, si Dios quiere. Esperamos en Uzi, te digo mal el nombre. Muchas gracias. Problema. Hasta pronto. Uzi, si me esperan un segundito, voy a cortar la grabación porque está demasiado larga y seguimos internamente, ¿está bien? Perfecto, perfecto.